Bien, entonces, vamos a hablar de Jacinto Vera. En primer lugar, vamos a ubicarlo en su tiempo con algunos datos de su biografía, ¿no? Las principales fechas de su vida. Y luego vamos a ver por qué hoy la Iglesia lo proclama beato. ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Ah? O cuáles fueron sus virtudes para que hoy la Iglesia lo proponga como un modelo de santidad. Entonces, en ese sentido, voy a compartir pantalla para que ustedes tengan presente ahí las fechas que son fundamentales para su vida. Este, avísenme ustedes cuando estén viendo la pantalla. Ya, ¿están viendo, no? Ahí sí Sí, se sí, ve. ahí se ve. Bien, muy bien. Entonces, nació el 3 de julio de 1813 en el medio del océano, porque sus padres venían emigrando desde las Islas Canarias hacia la banda oriental. Por tanto, ahí tuvo lugar su nacimiento. Como digo, venían sus padres con sus hermanos emigrando desde allá. Como la banda oriental está en plena revolución, se quedan en Brasil. ¿Tá? Es decir, no llegan hasta la banda oriental, se quedan en Brasil. Por eso ahí, al mes, como dice ahí, el 2 de agosto de 1813, es bautizado. Es bautizado en el estado de Santa Catarina, concretamente en lo que hoy es la Catedral de Florianópolis, ¿tá? Es decir, la parroquia Nuestra Señora del Destierro, lo que hoy es la Catedral de Florianópolis. Luego, ya siendo niño, pueden venir a la banda oriental, y ahí se instalan primero en la campaña de Maldonado, en una chacra ahí entre San Carlos y Pan de Azúcar, hasta que luego pueden comprar una chacra en Toledo. Entonces ahí va a vivir don Jacinto con su familia, trabajando en el campo, eran campesinos, trabajando en el campo, toda su adolescencia y juventud, hasta los 19 años que decide ser sacerdote. Como en Uruguay no había seminario, tiene que ir a estudiar a Argentina. ¿Tá? Es decir, con muchas privaciones, con muchas dificultades, porque necesitaba dinero para eso, no lo tenía, y por tanto él había ahorrado algo trabajando con sus padres en la chacra, y con eso, bueno, logra irse, y con alguna otra ayuda logra irse a Buenos Aires a estudiar, y con miles de privaciones, miles de sacrificios, permanece ahí unos cuantos años, hasta que es ordenado, como dice ahí, de sacerdote, el 28 de mayo de 1841. ¿No? Es decir, y celebra a la semana su primera misa el 6 de junio de 1841. Permanece ahí en Buenos Aires hasta fin de año y luego se vuelve a Uruguay. Y ahí es nombrado para la parroquia de Guadalupe, lo que hoy es la Catedral de Canelones, ¿no? Es decir, la parroquia que había en la villa de Guadalupe de los Canelones. ¿no? Ahí va a permanecer durante 17 años, hasta 1859, que lo nombran vicario apostólico. El vicario apostólico era el título máximo, la autoridad máxima de la iglesia en Uruguay, porque la iglesia en Uruguay era todavía muy precaria, es decir, no tenía muchas instituciones, era una iglesia todavía muy débil en formación, entonces no había obispo, no constituía una diócesis, sino que era un vicariato. Es algo muy débil, que dependía directamente, desde el año 1824, dependía directamente de Roma, y estaba a cargo de un vicario apostólico, que no era obispo, era un sacerdote. Es decir, el primer vicario apostólico había sido Damaso Antonio Larrañaga. Es decir, Jacinto Vera será el cuarto vicario apostólico. Es el jefe de la iglesia aquí en Uruguay. En 1865 va a ser nombrado obispo, ¿no? Va a ser nombrado obispo, pero sigue siendo vicario apostólico porque todavía Uruguay no es una diócesis, sigue siendo un vicariato, todavía la iglesia es muy débil, pero a él lo nombran obispo, ¿no? Hasta 1878, que ahí sí se crea la diócesis de Montevideo, es decir, cuyo territorio es todo el Uruguay, va a ser todo el Uruguay. ¿Tá? Es la única diócesis, ¿no? Y ahí automáticamente Jacinto Vera, que ya era obispo, entonces es nombrado obispo de Montevideo. ¿Tá? Y el 6 de mayo va a morir en Pan de Azúcar, cuando estaba en una misión, en estas misiones que él acostumbraba realizar.
Estos son los datos de su vida, principales datos de su vida. ¿Por qué les presento su vida? Porque es bueno ubicarlo en su época. ¿Y por qué es bueno ubicarlo en su época? Para conocerlo, porque vivió en el siglo XIX. Ustedes ven que él nace en 1813 y muere en 1881. Es decir, su presencia está a lo largo de todo el siglo XIX. Y fíjense en ustedes, todo lo que sucede a nivel político, a nivel social, a nivel ideológico, a nivel religioso, desde 1813 a 1881 en nuestro país. Pongamos solo a nivel político. 1813, plena revolución artiguista. Luego va a terminar la revolución artiguista y viene la ocupación del imperio portugués y luego el imperio brasilero, la provincia cisplatina, las guerras por la independencia nacional, la creación del Estado Nacional con la Constitución de 1830, luego la formación y la fortificación de ese Estado y la Guerra Grande a mediados del siglo XIX, las luchas entre las divisas políticas entre blancos y colorados que se van a extender hasta 1904. Es decir, fíjense en todo el cambio político que hay, y Jacinto Vera vive en esa época, es testigo de toda esa época, de todos esos cambios políticos. Cambios sociales. No es lo mismo el Uruguay de 1813 que el Uruguay de 1870, ¿tá? Donde ya va a comenzar a funcionar el ferrocarril, donde ya comienza, bueno, ya se ha dado el alambramiento de los campos, hay nuevos caminos, una incipiente industrialización en nuestro país, es decir, hay un gran avance también social y económico. ¿Tá? A nivel religioso, ¿tá? El cambio que se produce, acompañado de un gran cambio ideológico. En la segunda mitad del siglo XIX, ese Uruguay que era absolutamente católico, ya deja de serlo, va cediendo. Las ideas católicas van cediendo lugar a otras ideas que se van imponiendo, ideas contrarias a la doctrina católica, encarnadas fundamentalmente desde el gobierno. ¿tá? Es decir, que van intentando relegar a la Iglesia católica. ¿tá? Entonces, fíjense, es una lucha ideológica que va a haber entre la Iglesia católica y las ideas que se oponen, el racionalismo, el liberalismo, encarnado en la masonería. Es decir, el siglo XIX es una época de cambios, es una época en que se consolida nuestro Estado oriental, que se consolida también la Iglesia en Uruguay. ¿tá? Es decir, muchos cambios. Y testigo de todo eso es Jacinto Vera. Por eso la importancia de marcar estas fechas, porque muestra en qué época vivió, y entonces podemos comprender luego su obra, su modo de actuar, y sus virtudes en medio de esa realidad. Entonces, pasamos ahora a lo que son sus virtudes. ¿tá? Es decir, ¿por qué la Iglesia lo proclama hoy beato? ¿Qué hizo? ¿tá? ¿Qué hizo este hombre para que la Iglesia hoy lo proclame beato? Bueno, sin duda que es un modelo, que es un modelo de vida cristiana, que es un modelo a imitar, ¿tá? Porque cuando la Iglesia proclama a alguien beato o santo, está diciendo, bueno, esta persona ya vive junto a Dios y por tanto es un modelo a seguir, y a su vez es un intercesor, es alguien a quien se puede acudir para que Él interceda ante Dios y nos conceda aquello que nosotros pedimos. Entonces, ahí está el valor que tiene este modelo de santidad. Jacinto Vera se ha transformado entonces en un modelo de santidad uruguayo nuestro. Es nuestro primer beato. Es una santidad que se forjó en nuestra tierra. ¿tá? ¿Y por qué la Iglesia ve en él que sea un modelo de santidad? ¿Por qué la Iglesia ve en él un modelo de virtudes humanas y evangélicas? Bueno, la figura de Jacinto Vera es muy grande, es decir, es muy amplia, su acción fue muy amplia,
como para poderlo definir solo desde un aspecto. Por tanto, tenemos que tratar varios aspectos. Y eso que yo digo de que la figura de Jacinto Vera fue muy importante y muy amplia, no es porque se me ocurra a mí, sino que estamos hablando, y eso no lo digo yo, estamos hablando de la persona más conocida de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Tá? Es decir, él fue la persona más conocida y también, según se dice, más querida de la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, como vemos, estamos hablando de una persona que tiene unas dimensiones enormes. ¿Tá? Es decir, si estamos diciendo que fue la persona más conocida y más querida de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de alguien que excede lo meramente eclesiástico. Es decir, no le hacemos justicia si decimos, no, Jacinto Vera fue nuestro primer obispo, ¿tá? Y hablamos solo de eso. No, estaríamos dejando otras facetas de su personalidad fuera. ¿Tá? No lo estaríamos definiendo bien. Es decir, si fue la persona más conocida de todo el siglo de la segunda mitad del siglo XIX, por algo fue. Es decir, fue una persona pública muy importante. Fue una personalidad de nuestra historia, no solo de nuestra iglesia. Va más allá de los límites de lo eclesial. ¿Tá? Es decir, para que ustedes tengan en cuenta, cuando muere, sus exequias es el acto más multitudinario que presenció Montevideo en todo el siglo XIX. Fueron miles y miles y miles las personas que pasaron por su capilla ardiente, que durante 3 días, ¿tá? Es decir, fue visitada por todo el pueblo, ¿tá? Es decir, que quería saludar, que quería despedirse de su pastor. Entonces estamos hablando de una persona de unas dimensiones muy grandes, ¿tá? Es decir, una verdadera personalidad de nuestra patria, ¿tá? Es decir, insisto, alguien que está más allá de los límites de la iglesia. Por tanto, para definirlo bien, yo les voy a presentar 4 características de él, con las que creo que se hace bastante justicia. Voy a ir desde lo más conocido a lo menos conocido. Si yo les pregunto a ustedes, les digo a ustedes Jacinto Vera, sin duda que inmediatamente les va a surgir la idea de un hombre que recorrió todo el Uruguay, de un gran misionero. Y sí, es así. El obispo gaucho, como le dicen, ¿no? Es decir, que es mucho más que un eslogan. Es algo que le hace mucha justicia. ¿No? Porque era un gaucho, era en sus costumbres, era un criollo, era un hombre que vivió, como veíamos, que vivió y se crió en la campaña, y que le gustaba mucho pasar mucho tiempo del año, la tercera parte del año pasaba misionando en campaña. ¿tá? Es decir, se iba de Montevideo y ya digo, en la década del 60, hasta buena parte de la década del 70 había que andar a caballo y en carreta. Es decir, más adelante comienza a surgir un poco los trenes, ¿tá? Pero con un recorrido muy corto, ¿no? de pocos kilómetros de Montevideo, o sea que para el interior del Uruguay todavía había que andar en caballo y en diligencia, ¿no? Lo mismo que las primeras misiones que hace el litoral, por ejemplo, las tiene que hacer por vía terrestre. Luego ya va a haber vapor, entonces se va por el río Uruguay. Puede llegar a los puntos más al norte por el río, pero es decir, muy sacrificado porque era un Uruguay donde no había caminos, donde no había buenos medios de comunicación, y él así y todo recorre el Uruguay entero 3 veces. En todos los lugares estuvo al menos 3 veces. Hizo 3 grandes giras misioneras. Por eso es que decimos que fue el hombre más conocido de la segunda mitad del siglo XIX. Llegó a donde nadie había llegado. Llegó con la palabra de Dios y con los sacramentos a lugares donde no se veía la presencia de un religioso desde comienzos del siglo. Desde 1804, que el último obispo de Buenos Aires había recorrido parte de la banda oriental, y había creado parroquias, había confirmado a mucha gente, había regularizado muchos matrimonios. Desde esa época, de 1804, nadie había llegado a ciertos lugares de la campaña, y es Jacinto Vera el que llega
ahí predicando la palabra de Dios y con los sacramentos. Es el gran evangelizador de nuestra patria. Si hay fe en nuestra campaña, sobre todo en los lugares más profundos de nuestra campaña, es por obra de Jacinto Vera. Él revitalizó toda esa fe. En cada una de estas misiones realizaba miles y miles de bautismos, confirmaciones, regularizaciones matrimoniales, comuniones, ¿no? Adoctrinaba a la gente, digamos, catequizaba a toda la gente, es decir, visitaba con los enfermos, estaba con la gente, compartía su vida, cada lugar que iba se quedaba 20 días, un mes. Por eso es que cada vez que salía de misión demoraba muchos meses en volver a Montevideo, porque hacía toda una región, por ejemplo, el litoral, ¿tá? Volvía a Montevideo a ocuparse de los asuntos del vicariato, al tiempo volvía a salir a otra región del país, y así completaba la primera gira. Lo mismo hizo con una segunda gira, y al final con una tercera gira, que no la terminó, le quedó algún lugar por ir, porque bueno, lo sorprendió la muerte en Pan de Azúcar, ¿tá? Cuando ya estaba por finalizar la tercera gira misionera por todo el país. Es decir, son giras que le demandan varios años, cada una de ellas, ¿no? La primera la termina por allá por el año 66, comienza la segunda, que va a terminar por allá por el año 72, y así va a comenzar la 73, y ahí va a comenzar la tercera, que va a terminar con su muerte. Es decir, el gran evangelizador de nuestra patria, el gran misionero, aquel que recorrió nuestro país, recorrió todos nuestros campos, recorrió todos nuestros caminos. No se olviden que en esa época, estamos en 1860, muy pocas parroquias, las parroquias estaban solo en las cabeceras de los departamentos, es decir, entonces los sacerdotes tampoco podían llegar muy lejos en la campaña. Y él, con sus misiones, con sus visitas pastorales, evangeliza todo el Uruguay. El obispo gaucho, ¿tá? El obispo aquel que agarra el caballo o la carreta y va al encuentro de todos los fieles para llevarle el consuelo, para llevarle la palabra de Dios, para llevarle los sacramentos. Ya eso lo hacía cuando era párroco en Canelones, en una parroquia muy extensa que tenía, que era prácticamente la mitad del departamento de Canelones o más, y él la recorría a caballo, toda también. O sea que ese sentir misionero, ese impulso misionero lo tuvo siempre, y cuando fue elegido vicario apostólico lo realizó en todo el Uruguay, ya que ahora su jurisdicción era todo el Uruguay. Segunda característica es, por ahí dice alguno, el padre de los pobres. Con eso nos estamos refiriendo a que fue un hombre, un modelo de caridad, un modelo de caridad. Es decir, un hombre con una caridad, es decir, digamos, encomiable, una caridad ejemplar, ¿no? Es decir, caridad para con Dios, en primer lugar, porque es un hombre de mucho espíritu de oración, un hombre muy profundo espiritualmente, que dedicaba mucho tiempo a la oración, que cuidaba mucho el culto, cuidaba muchísimo la celebración de la Eucaristía, el esplendor de las funciones sagradas. Él no tenía nada, vivía en una pobreza total, pero él quería que el culto, es decir, que la gloria que le debemos dar a Dios fuera espléndida, ¿tá? Que no faltara nada en el culto, todo lo mejor para Dios, ¿tá? Y caridad también con el prójimo, caridad también con el prójimo, es decir, eso que todo conocemos, que es esa caridad de esa bondad, ¿tá? De esa desprendimiento, de esa pobreza, ¿tá? Que vivió al extremo. Nunca tenía nada porque lo daba todo, ¿tá? Sí, se endeudaba para ayudar a los pobres. Y aquellos que de alguna manera le decían que, bueno, que no tenía que hacer eso, él le decía, bueno, a nosotros no nos va a faltar nada porque a nosotros nos fían, pero a los pobres no. Entonces, fíjense en ese sentimiento, esa delicadeza de ver en el otro las necesidades que no se podían colmar. Entonces, él mismo se endeudaba para ayudar a los necesitados.
nunca tenía nada porque lo daba todo, ¿tá? Daba hasta su propia ropa. ¿Tá? Ahí hay ciertas anécdotas que son Pero muy, que la son ropa, muy, muy aleccionadoras, ¿no? Que pueden ser hasta risueñas, pero nos lo pintan de cuerpo entero. Cuando es nombrado vicario apostólico, no tenía pantalones, porque había encontrado un pobre en la calle y no tenía nada que darle, y entonces bueno, se quitó los pantalones en un zaguán ahí, entró, se quitó los pantalones y andaba entonces solo con las sotanas, sin nada abajo, porque había dado hasta sus pantalones, no tenía una cama decente. Es decir, los feligreses de Canelones, de Guadalupe de Canelones, le compran una cama para, es decir, porque lo han nombrado vicario apostólico, no tiene una sotana digna, porque todo era pobreza, porque todo lo daba, no había nunca un peso en la casa, los que vivían con él siempre estaban angustiados porque no tenían a veces para comer, ¿no? Y un hombre con una profunda confianza en la providencia, ¿no? Es decir, bueno, no nos va a faltar nada, y siempre aparecía algo, es decir, que hacía que nunca le faltara lo necesario, una gran confianza en Dios, ¿no? En la providencia de Dios. O sea, pero un hombre de una caridad realmente ejemplar. Pero no es solo esa caridad que es desprendimiento material, que es bondad, sino también la otra caridad, esa caridad del buen pastor, ¿no? La caridad de aquel que se preocupa de las necesidades del otro en el consejo. Por ejemplo, un hombre que lo buscaban mucho por su buen consejo, lo buscaban mucho para confesarse con él. Es la persona que sabe perdonar, ¿no? Tuvo que sufrir mucho, fue calumniado, fue difamado, y sin embargo él perdonó siempre, dice que nunca abrigó ningún rencor. Dicen algunos que lo conocieron, que dan testimonio, que dice que era un hombre que amaba mucho a sus enemigos, a sus amigos, pero más le gustaba amar a sus enemigos. Es un hombre que encarnó realmente ese precepto evangélico tan difícil, ¿tá? Del amor a los enemigos. Fue un gran pacificador, quería la paz en el clero, no quería que estuviera dividido, quería la paz en las comunidades, ¿tá? Le decía a los curas, les encargaba que fomentaran la paz, que trataran de evitar toda división. Fue un gran pacificador en nuestra patria, él mismo se ofreció en oportunidades para mediar en las guerras civiles, en la revolución, por ejemplo, en la Revolución de las Lanzas. Se ofreció al presidente Lorenzo Valle para mediar en la revolución que tenía con Timoteo Aparicio, ¿no? Es decir, él mismo acude a los lugares donde pueda ser necesaria su presencia, por ejemplo, en el sitio a Paysandú, de General Flores, él acude ahí a Paysandú, como la ciudad está sitiada, no lo dejan entrar, y se instala en la isla del río Uruguay, que a partir de ese momento se le llama Isla de la Caridad, ¿no? Y ahí atiende, sin distinción de divisas, atiende a todos los heridos de esa guerra, ¿no? Entonces, de esa revolución. Entonces, lo vemos creando comisiones de socorro cuando, por ejemplo, la epidemia de cólera y en otras epidemias. ¿Por qué? Porque justamente por ese amor a los pobres, porque él sabe que las personas que tienen medios económicos, la epidemia, bueno, las pueden solventar, pero los pobres son jornaleros, dejan de trabajar, no pueden trabajar y entonces se mueren de hambre. Entonces, él crea comisiones para atender especialmente a los pobres. Es decir, esa es la caridad, es decir, esa empatía, diríamos hoy, por el necesitado, ¿no? Por el enfermo, a quien visita, por el pobre, a quien va a su casa a visitar y ayudar, por el preso, ¿no? Es decir, esa capacidad de perdón, enseñar como él enseñaba a perdonar, a no guardar rencor, ¿no? Es decir, ser pacificador, ser un hombre de consejo, ¿no? Es decir, es un modelo de calidad, ¿no? Es decir, que realmente nos edifica su testimonio. En tercer lugar, ¿no? El gran misionero, el misionero infatigable, el modelo de caridad, es el padre de los pobres. En tercer lugar, se le llama por ahí el padre de nuestra iglesia o el patriarca de nuestra iglesia, ¿no? Porque realmente lo fue.
¿Ah? No porque él haya creado la iglesia, ¿no? La iglesia es de Jesucristo. Incluso él no fue el primer vicario apostólico, hubieron 3 vicarios apostólicos antes que él, tampoco, o sea que tampoco fue el primer jefe de la iglesia oriental, sí el primer obispo, pero no el primer jefe de la iglesia oriental. Entonces, ¿por qué esto? Porque fue el que le dio a la iglesia uruguaya, le dio consistencia, fue el que la desarrolló, fue el que la forjó, fue el que la construyó, ¿ah? Realmente. ¿Y por qué? Porque él recibe una iglesia que prácticamente no tenía sacerdotes. Es decir, había un clero escasísimo, que fundamentalmente era extranjero, este, eh, y que estaba muchas veces mal formado en todo aspecto, intelectual y también moral. No tenía a veces buenas costumbres. No había comunidades religiosas, las únicas religiosas que existían eran las Hermanas del Huerto, que atendían el Hospital de la Caridad, lo que hoy es el Hospital Maciel. Y luego había otra comunidad, pero de vida contemplativa, de clausura, que eran las Salesas. Pero de vida activa solamente las Hermanas del Huerto. No había laicos formados, no había instituciones, no había medios de prensa católicos, no había una curia organizada, no había seminario. Bueno, él va a emprender la tarea de la reforma de la iglesia, él va a emprender la tarea de construir la iglesia uruguaya, de darle fundamento, de darle sustento. Y lo primero que va a hacer es el clero, va a ser su desvelo, va a ser formar el clero. Y si nosotros vemos los poquitos sacerdotes y pobremente formados que tenía cuando él asume, y el clero floreciente y numeroso que tiene cuando él muere, nos vamos a dar cuenta de la gran obra que hizo con el clero. Es decir, cómo tuvo mucho ojo para elegir buenos jóvenes para que fueran sacerdotes, y que fueron excelentes sacerdotes, y muchos de ellos fueron los que lo sucedieron como obispo de Montevideo, entre ellos, por ejemplo, Monseñor Soler, y otros tantos, ¿no? Es decir, los formó para que fueran virtuosos, para que fueran santos, de buenas costumbres, para que fueran bien formados, ¿no? Para que fueran sabios, ¿no? Y sobre todo que fueran criollos. Entonces surgió una cantidad de vocaciones que luego se transformaron en sacerdotes, es decir, criollos nuestros, muy bien formados, porque él, con los medios que tenía, no se sabe de dónde, pero él siempre conseguía dinero y los mandaba a estudiar a Santa Fe o a Roma. Entonces, claro, venían doctorados, muy bien formados, ¿no? Entonces, constituyó un clero floreciente. Lo mismo hizo con los religiosos. Es decir, de las hermanas del huerto crecieron muchísimo. Él mismo se encargaba de conseguir muchas vocaciones. Tuvo una relación muy intensa, hermosa, relación fraterna con las hermanas del huerto, que lo consideraban como un padre. Él se preocupó muchísimo de las hermanas del huerto, de visitarlas, predicarles ejercicios espirituales, ¿no? Estaba presente en las profesiones religiosas, en las funciones litúrgicas, es decir, pero a su vez trajo otras nuevas comunidades religiosas. Es decir, fueron muchos más las comunidades religiosas que vinieron, por ejemplo, dentro de las femeninas, las salesianas, las dominicas, ¿no? Por decirles solo algunas, la del Buen Pastor, ¿no? Y también masculinas. Por ejemplo, volvieron los jesuitas que habían sido expulsados, trajo a los salesianos, los capuchinos, los padres del Sagrado Corazón de Beterrante, conocidos como vascos. Es decir, todas comunidades que hoy nosotros conocemos mucho, pero que vinieron en esa época, la época de Jacinto Vera, ¿no? Que gracias a él, a su influjo, fundaron comunidades en nuestro país. Formó a los laicos. Para eso fundó el Club Católico, que todavía existe, ¿no? Para formar laicos. Y formó muy buenos laicos, muchos de ellos que son personalidades de nuestro país. Le voy a nombrar solamente 2. Uno de ellos que se formó a su sombra, Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, ¿no? Francisco Bauzá, gran legislador, historiador, ¿no? Y tantos otros que se formaron con él como
como laicos, católicos, comprometidos. Fundó la prensa católica, que no existía, en un momento donde el único medio de comunicación era la prensa, ¿no? El escrito, y había mucha prensa, pero la iglesia no tenía ningún diario, y él funda el Bien Público, ¿no? Y pone como director a Zorrilla de San Martín. El joven Zorrilla de San Martín va a ser el primer director de ese periódico, ¿no? Funda el Liceo de Estudios Universitarios, que es el antecedente o primera experiencia que hay de un bachillerato católico, porque el Liceo de Estudios Universitarios estaba unido a la universidad en ese momento, la Universidad de la República, todavía no estaba separado secundaria de la universidad. Y bueno, y no había ningún instituto de esta naturaleza, de secundaria, así, bachillerato, lo que hoy llamamos bachillerato, ¿no? En la iglesia. Y él va a fundar el Liceo de Estudios Universitarios y va a poner como directora al padre Soler, que luego va a ser Monseñor Mariano Soler, tercer obispo de Montevideo y primer arzobispo de Montevideo. Va a crear el seminario, para que los sacerdotes ya no tengan que irse al exterior a estudiar, sino que se puedan formar acá. Va a crear muchas hermandades de piedad, las cofradías, para aumentar la piedad de la gente y aumentar la devoción a la Eucaristía, a la devoción a la Virgen María. Era muy devoto de la Virgen María, muy devoto de la Eucaristía. Va a darle mucha fuerza a las conferencias vicentinas, que eran lo que en ese momento se encargaban de toda la atención a los pobres, ¿no? Va a fundar un número importante de parroquias, va a fundar 9 parroquias, ¿no? Y muchas capillas. Entonces fíjense ustedes la obra, como para no considerar lo que es el padre de la iglesia, ¿no? Como para no considerar lo que es el padre del clero, si el clero se formó con él y creció con él, ¿no? Y fíjense en toda esa obra que le dio sustento, que le dio fortaleza, que hizo crecer a la iglesia, ¿no? Es decir, la hizo crecer en instituciones, la hizo crecer formando los laicos, la hizo crecer trayendo congregaciones religiosas, institutos religiosos, como decíamos, haciendo crecer al clero y formando al clero, ¿no? Porque él formó un clero con sus mismas virtudes, los instruía, los observaba, alababa y fortalecía y los estimulaba también en todo lo bueno que hacían. Es decir, las obras de caridad, las obras de apostolado, fundó colegios. Ya estando de párroco en Canelones había fundado colegios, se preocupó de la educación, la prensa, ¿no? El Club Católico para formar a los laicos, organizó la curia eclesiástica, ¿no? Es decir, con su cabildo eclesiástico, como se tiene en el momento, los tribunales, es decir, todo ese trabajo hizo que en 1878 el Papa León XIII creara la diócesis de Montevideo. Lo que era una aspiración de muchísimas décadas atrás de crear una diócesis en Uruguay, y no se podía porque la iglesia era muy débil, no tenía instituciones, no tenía estructuras, era imposible que el Papa creara una diócesis con una iglesia tan pobre, ¿no? Tan débil. Ahora sí se pudo hacer, y se pudo hacer gracias a ese trabajo de construcción de la iglesia que hizo Jacinto Vera, el gran constructor de nuestra iglesia, el forjador de nuestra iglesia, el padre de nuestra iglesia, el patriarca de nuestra iglesia, ¿no? Y cuarta característica, es la menos conocida, decíamos que íbamos a ir de lo más conocido a lo menos conocido, ¿no? El gran misionero, el modelo de caridad, el forjador de nuestra iglesia en Uruguay. Cuarta característica, el defensor de los derechos de la iglesia, el defensor de la libertad de la iglesia. Y esto es quizá lo menos conocido, pero no deja de ser importante, porque aquí nos ubicamos nuevamente en su época, y está en vigencia la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 establecía que la religión del Estado era la católica apostólica romana. La iglesia estaba unida al Estado.
el Estado era confesional, ¿no? Lo que se llama confesional, ¿no? Si tenía una religión. Eso suponía que el Estado debía proteger a la Iglesia Católica porque era la religión estatal, pero por otra parte también se prestaba para intromisiones indebidas, para exageraciones por parte del Estado respecto a la Iglesia, entrometerse indebidamente en la vida y en la disciplina de la Iglesia. Por ejemplo, el hecho de intervenir en el nombramiento de párrocos. Por ejemplo, intervenir en el hecho cuando venía algún documento de Roma, del Papa, bueno, interferirlo, es decir, el Estado era el que, bueno, autorizaba si ese documento pasaba o no pasaba, le daba el visto bueno o no, ¿tá? Para que fuera conocido. Por ejemplo, intervenir en la justicia eclesiástica. Es decir, eran intervenciones exageradas, indebidas por parte del Estado, que hasta ese momento en alguna medida habían sido toleradas. Pero Jacinto Vera, entre todas sus virtudes, va a tener una que es la rectitud de conciencia, la conciencia del deber. Él lo va a decir claramente: yo puedo renunciar a todos mis derechos, y dio prueba de que renunciaba a sus derechos, pero nunca voy a renunciar a mis deberes. Y su deber era defender a la Iglesia. No defender a la Iglesia para que la Iglesia tuviera poder, porque él no entendía que la Iglesia tuviera que tener poder, ¿tá? Porque la Iglesia tampoco entendía que tenía que tener poder. Defender a la Iglesia, defender la libertad de la Iglesia, para que pudiera evangelizar. ¿Para qué está la Iglesia? Para predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. La libertad de la Iglesia para tener autonomía de nombrar sus propios cargos eclesiásticos. ¿Por qué el obispo no podía nombrar a un sacerdote o destituirlo cuando él quisiera? ¿No? Si para eso estaba investido con la autoridad por parte del Papa. ¿No? Es decir, esa era la libertad que Jacinto Vera quería y que defendió. Y la defendió a tal extremo, ¿no? La defendió a tal extremo que tuvo que padecer la pena del destierro. Fue desterrado del país, el Estado le quitó el título de vicario apostólico, que se lo había dado el Papa, pero el Estado, por esa injerencia que tenía que autorizarlo. Bueno, le quitó la autorización del título de vicario apostólico y lo desterró del país. Estuvo casi un año fuera en Buenos Aires, entre el año 1861 y 1862. Perdón, 1862 y 1863. ¿No? Y fue desterrado, ¿saben por qué? Porque él destituyó al párroco de la iglesia matriz, y tenía todos los motivos para destituirlo. Y el gobierno se opuso a esa destitución, por esa interferencia, esa intervención indebida del gobierno en los asuntos eclesiásticos. Y como él no va a ceder en el deber que tiene de defender a la Iglesia, y él es el que tiene la potestad para nombrar y destituir los párrocos, y no es el Estado, por tanto él se va a mantener firme, ¿tá? Con esa rectitud de conciencia, esa firmeza de conciencia que tenía, y el Estado no quiere ceder, y por tanto, al año de ese conflicto, decide el presidente Berro desterrarlo. Y él va a ir al exilio, va a soportar la pena del destierro, con la conciencia de haber defendido a la Iglesia, de estar defendiendo a la Iglesia y de estar cumpliendo con su deber. Y tal es así que el Papa Pío IX, una vez que vuelve del destierro, que el conflicto se termina, una vez que es restituido nuevamente en su cargo de vicario apostólico, el Papa Pío IX pronto lo va a nombrar obispo. Y lo va a nombrar obispo, aunque Uruguay todavía no era una diócesis, pero lo va a nombrar obispo como premio, por decirlo de alguna manera, por ese ejemplar defensa que había hecho a los derechos de la Iglesia. No se deja avasallar. Lo mismo va a ser con el conflicto de los cementerios, que no vamos a entrar en explicarlo porque lo mismo va a ser cuando va a defender que no quiten la religión de la enseñanza escolar, con la reforma de Varela.
¿tá? Porque él está muy de acuerdo con la reforma de Varela, por todo lo que significa de universalizar la enseñanza, de hacerla obligatoria, gratuita, pero no hay por qué sacar la religión si el 99% de la población es católica y el Estado es católico. ¿Por qué no se va a enseñar religión? Aparte que si se quita la religión, la sociedad, desde sus generaciones más jóvenes, comienza a descristianizarse. Y si la sociedad se descristianiza, bueno, aumentan todos los vicios y las corrupciones. Entonces él defiende que permanezca la religión. Eso es la única oposición que él va a tener con la reforma de Varela. Y la religión va a permanecer. La Torre, cuando sanciona la ley de educación, va a decir que se siga enseñando en la escuela religión, el catecismo católico, ¿no? Va a tener también otro entredicho con la creación del registro civil, no porque él se oponga a la creación del registro civil, todo lo contrario, felicita al presidente Latorre porque ha creado el registro civil, es una muy buena iniciativa, ¿no? Pero ¿a qué se va a oponer? Porque los contrarios a la iglesia querían engañar al pueblo diciéndole, bueno, ahora existe el registro civil, no tienen por qué ir a la iglesia a bautizarse. Ahora que existe el registro civil, no es obligatorio casarse por iglesia. Un engaño, ¿no? Un engaño de la masonería, justamente que tenía como consigna debilitar a la iglesia y quitarle fieles a la iglesia. Entonces, él va a defender los derechos de la iglesia, va a defender la religión del pueblo, va a defender la fe del pueblo, va a defender la fe de las familias. Él va a ser la voz, justamente, de todo ese pueblo católico que se ve avasallado por este Estado que ya tiene otra ideología, ¿no? Y quiere desterrar la Iglesia Católica, quiere desterrar la religión católica. Entonces, el gran defensor de los derechos de la Iglesia. ¿Sí? Por todo esto, entonces, creo que estas cuatro áreas, estas cuatro características, creo que le hacen bastante honor para definir esta gran personalidad de Jacinto Vera, esta personalidad, como ven, tan amplia. No solo fue un hombre de iglesia, fue un hombre público, fue un hombre de nuestra república, fue una personalidad de nuestra república, ¿no? Es decir, que interactuó, ¿no? Tuvo una posición muy equilibrada y ejemplar en los asuntos públicos. Nunca se involucró con ningún partido político. Para él la figura del sacerdote tenía que ser una figura de equilibrio, una figura neutral en materia política. Estaba en primera línea para colaborar en todo lo que fuera el avance de la sociedad, hacer el bien a la sociedad, pero sin comprometerse con un partido político. Un hombre que tuvo muchos amigos, que cultivó mucho la amistad, era de muy buen humor, muy afable, muy chistoso, ¿no? Es decir, y que tuvo muchas relaciones, incluso muchos amigos políticos, ministros, gobernantes, pero nunca aceptó hacer un favor político. Él, como tenía mucha ascendencia con la gente lo seguía mucho, era muy querido, claro, los políticos inmediatamente querían que él apoyara a tal candidato u otro, apoyara tal acción de un partido u otro, y él siempre se negó, con mucha delicadeza, pero también con la firmeza que lo caracterizaba. A sus propios amigos, a veces políticos, decía, no me pida eso, usted sabe que el sacerdote está para predicar el evangelio. No puede entrometerse en cuestiones políticas porque las cuestiones políticas dividen. Y el sacerdote tiene que ser un agente de unión. Y eso le enseñaba a los sacerdotes, que unieran, que fueran hombres que construyeran la paz, la reconciliación, el perdón. Y él entendía que la política partidaria dividía, y vaya si era cierto en esos momentos que están de guerra, ¿no? entre las divisas. Entonces, es ejemplar la posición que tiene dentro del ámbito público, ¿no? El sacerdote está para predicar el evangelio, la única tribuna de la que puede hablar es el púlpito, con el evangelio en los labios, como decía él, ¿no? Entonces, es alguien que edifica con su testimonio, ¿no? Es decir, también, no solo en su acción dentro de la iglesia, sino también hacia afuera, en su relación con la vida política, en su relación en la vida pública, con los gobernantes, ¿no? Es decir, siempre tendiendo puentes, creando diálogo, a pesar de los enfrentamientos y a pesar de su firmeza
en la defensa de los derechos de la Iglesia, pero nunca negándose al diálogo, a solucionar las cosas en la forma más pacífica posible, ¿no? A tal punto él no quería nada con los asuntos de política partidaria, que él, siendo sacerdote en Canelones, párroco en Canelones, lo eligen diputado. Y lo eligen diputado los blancos y los colorados juntos. Una cosa extrañísima, ¿no? Y él se niega, dice que lamenta, que lo disculpen, pero no puede asumir ese cargo. No le corresponde como sacerdote ocupar ese cargo político. Además, significaba estar lejos de su parroquia, tenía que irse a Montevideo, estar lejos de su parroquia, y su deber era estar en la parroquia. Su deber es, como sacerdote, predicar el Evangelio y estar junto con sus fieles. Entonces, creo que es una figura que nos edifica. Esa figura, ¿no? Ese gran misionero, ese modelo de caridad, ese constructor de nuestra iglesia, ese defensor de los derechos y la libertad de la iglesia, y de la fe del pueblo, ese hombre público, nuestro primer obispo, ese obispo gaucho, bueno, ese realmente hoy la Iglesia lo propone como modelo porque realmente es un modelo de vida cristiana, ¿no? Es decir, porque fue un excelente cristiano, un santo sacerdote y un pastor realmente modelo para sus fieles.